Bueno, empiezo a leer aquí este capítulo de cuerpo de la 165 a de la 166 a la 170. Aquí dice, el método en el estudio de la Kabbalah. Contenido, sección 1. Los principios de la Kabbalah. Viene una introducción. El sistema general en los mundos espirituales. El aspecto histórico de la Kabbalah. La Kabbalah como el método para lograr alcanzar semejanza con la naturaleza. La esencia de la Kabbalah. El tema que se estudia en la Kabbalah. Los senderos para alcanzar la meta superior. Dos sistemas, descenso y ascenso. Los elementos principales del universo. Los datos en los que se basa la Kabbalah. Nombres abstractos. Los principios de la terminología utilizada en la Kabbalah. El lenguaje de las ramas. Sección 2. El procedimiento para el estudio. Luego viene una introducción. Dice la interacción entre el maestro y el estudiante, algunas señales externas del verdadero maestro. La conexión entre el maestro y el discípulo, el papel del instructor en la Kabbalah, libros cabalistas, una breve descripción de las obras de Bala Sulam, qué significa estudiar, el propósito del estudio de la Kabbalah, cómo abordar el estudio, la lección, la influencia de la luz, el enfoque correcto al estudiar, textos cabalistas, tarea, las oportunidades de estudio. Es todo. Vamos a empezar en la sección 1, que es los principios de la Kabbalah. Introducción. Conocemos el mundo con la ayuda de nuestros sentidos. Un individuo es como una caja negra que percibe tan solo lo que le llega desde el exterior. La información entra a nuestro sistema cerrado a través de los 5 sentidos, en donde se fija, se procesa y se analiza. No podemos percibir nada que nuestros sentidos no puedan captar. La influencia externa es para nosotros todo un misterio. Percibimos tan solo nuestra reacción, ya que nuestra facultad de comprensión está prisionada en nuestro interior y no nos permite razonar objetivamente sobre la influencia externa. Procesamos la información que penetra en nuestros sentidos únicamente con la ayuda de nuestra percepción. Todas las herramientas técnicas de que disponemos tan solo ensanchan el alcance de nuestras habilidades hasta cierto punto, pero no nos permiten ir más allá de nuestras limitaciones. Es imposible crearnos un nuevo sentido con la ayuda de dispositivos. No podemos ni imaginar cómo sería la realidad que nos rodea si nuestros sentidos fueran diferentes. A partir de un análisis, la suma total de nuestras percepciones crea en nuestro interior una imagen a la que llamamos, entre comillas, nuestro mundo. Esta imagen es puramente subjetiva y no tenemos la capacidad de comparar la realidad objetiva que existe afuera de nosotros con aquello que llevamos adentro. Nuestras posibilidades de logro están siempre limitadas por los linderos de nuestras percepciones. Todas las percepciones humanas tienen una característica común que se basa en la habilidad de los 5 sentidos para relacionarnos, intercambiar conocimientos e impresiones y entendernos entre nosotros. Todos nuestros sentidos, entre paréntesis, para mayor precisión, nuestros órganos responsables de obtener la información, reciben, fijan, procesan y evalúan la información exclusivamente tomando en cuenta su utilidad o ganancia personal. Todos los organismos trabajan de tal forma que lo único que desean es recibir placer.
El deseo de recibir el máximo placer es la ley fundamental que existe en todos los niveles de la naturaleza. El inanimado, el vegetativo, el animado y el parlante. La cábala es un método científico y educativo que nos permite desarrollar un sentido adicional para recibir información suplementaria sobre lo que existe en el universo exterior, aparte de nuestros sentidos naturales. Al conocer a fondo este método, empezamos a comprender al mundo que nos rodea de una manera totalmente diferente, independiente de nuestra percepción subjetiva y egoísta. Número 1. Caja negra, cibernética. Esto es un sistema en donde el investigador tiene acceso solo a la información que entra y sale del sistema. Pero el investigador no puede conocer los procesos internos del sistema. La Kabbalah es la ciencia que se acerca más al hombre. Le explica por qué está vivo, por qué nació, de dónde vino, hacia dónde se dirige después de completar su camino en esta tierra y el significado de su existencia. Con la ayuda de la Kabbalah, quien quiera que lo desee, puede recibir las respuestas a estas interrogantes durante su vida. Es por esto que la Kabbalah es el método para alcanzar los mundos espirituales y por ende nuestro mundo. Por un lado, con el estudio de la Kabbalah tenemos acceso al conocimiento de los mundos espirituales y por otro, en el proceso del estudio desarrollamos el sexto sentido en el que vamos a establecer el contacto con los mundos espirituales. La Kabbalah no es una ciencia teórica o abstracta, más bien es inseparable de la práctica. Tomándose a sí mismo como ejemplo, el individuo logra comprender quién es él, cuál es su naturaleza, lo que necesita hacer y transformar. Nada puede ser o estar más cercano al hombre que este conocimiento que lo lleva al encuentro consigo mismo, con su destino y con este mundo. Subtítulo: El sistema general en los mundos espirituales. Los cabalistas son personas como todos los demás. Sin embargo, al hacer suyo el método cabalista, pudieron trabajar consigo mismos para percibir el mundo objetivo y externo. Esto es lo que nos explican los cabalistas en sus obras. Para familiarizarnos con el sistema de los mundos espirituales. Como cualquiera otra ciencia, la Kabbalah tiene un lado teórico y otro práctico. También tiene su propio lenguaje, terminología, herramientas de investigación y su modo de planear los experimentos y realizar análisis comparativos. Existen 5 mundos o 5 niveles de logro de comprensión en conjunto, como nos explica el libro del Zohar. La fuente cabalista más importante de todos estos mundos se encuentran dentro del hombre. Todos estos mundos se encuentran dentro del hombre y están formados conforme a un esquema. Cada mundo es el resultado del mundo anterior. Todo lo que encontramos en nuestro mundo, que son átomos, células, organismos, tiene su raíz o su prototipo en el mundo espiritual. No hay objetos materiales en los mundos superiores. Allí solo existen fuerzas que son el origen de los objetos de nuestro mundo y nuestras percepciones. Una fuerza en el mundo superior, o sea, su causa o su raíz, tiene una conexión estricta y específica con su resultado, o sea, la rama, en nuestro mundo. Es por esto que podemos representar cada raíz superior con la ayuda de la rama en nuestro mundo. Este es el principio en que se basa el sistema de transmisión de información
que llamamos, entre comillas, el lenguaje de las ramas, y que es el mismo con el que fueron escritas las principales obras cabalistas, pues el libro del Zohar, el árbol de la vida y otros. Mundo espiritual. Un mundo que existe conforme a las leyes del atributo de otorgamiento. Únicamente fuerzas y percepciones existen en él y actúan sin las cáscaras materiales. La Kabbalah tiene 3 secciones principales. Cada una de ellas describe cómo se logra alcanzar la ley general del universo. Una sección de esta ciencia estudia paso a paso el descenso de los mundos y sus influencias de arriba hacia abajo hasta llegar a nuestro mundo. Trata exclusivamente la investigación de los mundos superiores y su funcionamiento, y la forma en que nos gobiernan e influyen. Cómo nosotros influimos en los mundos superiores con nuestras acciones y cómo nos vuelven a influir dependiendo de nuestras reacciones. La siguiente sección de la Kabbalah versa sobre la metodología para desarrollar el alma o la parte interior del hombre que pertenece a los mundos superiores. Esta parte del hombre no tiene nada que ver con la fuerza vital de la vida en nuestro organismo, que es la misma fuerza en los cuerpos de los hombres y los cuerpos de los animales. A todos los procesos relacionados con el descenso de la parte espiritual para adentrarse en un cuerpo físico, la salida de este cuerpo cuando llega la muerte biológica de la persona y su descenso a un nuevo cuerpo, a eso se le llama reencarnación del alma. Esta noción no existe en lo que se refiere a los cuerpos. La sesión de la Kabbalah que utiliza todo un aparato matemático o conceptual para describir los procesos que ocurren dentro del alma, permite al cabalista estudiar la influencia que tienen estos procesos dentro de sí mismo, analizarla, ordenarla por grados y comparar las señales que le llegan desde arriba con sus propias reacciones. Como resultado de su investigación, el cabalista adquiere el conocimiento óptimo para darse cuenta de su componente energético y espiritual, el alma, que le fue conferida desde arriba. El aparato matemático de la Kabbalah consiste de gematría, un registro numérico de los estados espirituales de los mundos y las almas. Gráficas de los estados que representan la influencia entre los mundos espirituales y las almas. Tablas y matrices de las diferentes inclusiones de los atributos de los mundos y las almas. Al alcanzar los mundos superiores o espirituales desde el nivel de nuestro mundo, el individuo empieza a percibir un sistema y el plan de la creación. Sin embargo, aún antes de lograr alcanzar el mundo espiritual, al iniciar los estudios de la Kabbalah, el individuo comprende que no puede ir más allá de los linderos de nuestro mundo, sin un sentido adicional. Descenso, o sea, distanciamiento del estado inicial. Mundos son los grados o niveles de ocultación del creador. El alma es el órgano espiritual que gradualmente va naciendo dentro de una persona que vive en nuestro mundo. El nacimiento del alma significa el desarrollo gradual de una sensación de la influencia de las fuerzas espirituales o el surgimiento de una mínima sensación del creador. La finalidad del aprendizaje del sistema energético espiritual es recibir el máximo placer posible, llegar a la perfección más elevada de nuestra existencia y a la comprensión absoluta y como resultado llevar al sistema interior o alma a un equilibrio total con el sistema externo que llamamos el creador.
A través de los milenios en la existencia de nuestro mundo, cada generación se ha diferenciado de las generaciones anteriores por el grado creciente de egoísmo de sus almas. Esta es la razón por la cual la metodología para alcanzar los mundos espirituales ha variado en cada generación. El alcanzar al Creador o la ley superior de la naturaleza ocurre dentro del alma, y si el alma cambia cualitativamente, entonces el método cambia en consecuencia. Subtítulo: el aspecto histórico de la Cábala. Al ir en busca de la fuente de la Cábala, como sucede con otras enseñanzas antiguas, nos hallamos en Mesopotamia, la cuna de la fuente de la cultura de la humanidad. Mesopotamia, la cuna de la cultura de la humanidad. No es una coincidencia que, aún ahora, el punto de impacto entre civilizaciones se localice justo en este sitio. La Kabbalah fue concebida hace 4000 años. Posteriormente, el conocimiento fue casi olvidado para volver a revelarse nuevamente en esta época. Toda la historia humana la ha ido determinando el creciente egoísmo. Este proceso progresivo es el que nos apremia a estudiar la naturaleza que nos rodea con el fin de conocer nuestros estados egoístas, que van en constante aumento. En contraste con los niveles inanimado, vegetativo y animado dentro de la naturaleza en nuestro mundo, el hombre constantemente experimenta transformaciones, tanto de generación en generación como de forma individual, en el transcurso de su corta vida. Su egoísmo se desarrolla a lo largo de 5 niveles ascendentes. En épocas anteriores, el hombre no era lo suficientemente egoísta para oponerse a la naturaleza. Percibía todo lo que lo rodeaba en un cierto nivel espiritual, casi sin palabras, se podría decir telepáticamente, y dentro de esta unidad mutua usaba este lenguaje para comunicarse con la naturaleza. Cuando el hombre ascendió al primer nivel de su egoísmo y ya tenía el deseo de someter a la naturaleza o cambiarla para su propio beneficio, en lugar de considerar transformarse y ser semejante a ella, la, la descripción alegórica de este deseo del hombre es la construcción de la Torre de Babel, que debía tocar el cielo. El aumento del egoísmo separó al hombre de su ambiente natural vivo y, en lugar de eliminar su creciente oposición, creyó falsamente que podía alcanzar al Creador con todo y su egoísmo, y no por el camino de la corrección del mismo. Al tomar el control del mundo que lo rodeaba, anteponiendo el, entre comillas, yo en oposición a la naturaleza, como resultado, el hombre dejó de creer en ella y perdió la sensación de unidad e integración con el planeta. Al amor lo reemplazó el surgimiento del odio y la desavenencia, y la nación única de la antigüedad se dividió en muchas naciones. Así nos lo reseña el Antiguo Testamento, en Génesis 11, del 1 al 8, utilizando un lenguaje metafórico de la siguiente manera. Nos dice: todo el mundo era de un mismo lenguaje e idénticas palabras. Al desplazarse la humanidad desde Oriente, hallaron una vega en el país de Senar y allí se establecieron. Después dijeron: vamos a edificarnos una ciudad y una torre con la cúspide en los cielos. Y hagámonos perdón. Dijo el Señor, bueno, después dijeron: vamos a edificarnos una ciudad y una torre con la cúspide en los cielos, y hagámonos famosos, por si nos desperdigamos por toda la faz de la tierra. Bajó el Señor a ver la ciudad y la torre que había edificado los humanos, y dijo el Señor: he aquí que todos son un solo pueblo con un mismo lenguaje, y este es el comienzo de su obra.
Ahora nada de lo que se proponga le será imposible. Bajemos pues y una vez allí confundamos su lenguaje, de modo que no entienda cada cual el de su prójimo. Y desde aquel punto los desperdigó el Señor todas las haz de la tierra, por todas las haz de la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. En su libro Los ancianos del judaísmo, libro 1, parte 4, de Flavio Josefo, escribe lo siguiente. Nimrod apremió al pueblo a desafiar al Creador. Les aconsejó edificar una torre tan alta que las aguas no pudieran cubrirla en caso que el Creador les enviara un nuevo diluvio, y de esta forma vengarse del Creador por la desaparición de sus ancestros. Sin escatimar esfuerzos o ahínco iniciaron la construcción de una torre, viendo que el pueblo no se había corregido después de la elección del diluvio. El Creador mandó que hablaran en muchas lenguas. No se comprendían unos a otros y se diseminaron. Y el sitio en donde se había edificado la torre se llama ahora Babilonia. Es el lugar en donde se mezclaron los lenguajes, en lugar del lenguaje único que imperaba antes. En los inicios del siglo XX, el arqueólogo alemán Robert Goldwey descubrió las ruinas de una torre en Babilonia que medía 90 por 90 por 90 metros. Herodoto, que vivió en 500 antes de Cristo, describió la torre como una pirámide de 7 pisos de alto de tamaño similar. Las fuentes históricas nos narran que la ciudad sagrada de Esaquilá se localizaba en el centro de Babilonia y la torre de Babel se encontraba en el corazón de la ciudad, que era el templo del sumo sacerdote de Marduk. Se le llamaba Etemenanki, que quiere decir la piedra angular de los cielos y la tierra. En esos tiempos, Esaquilá era el centro religioso del mundo entero y se proponía reemplazar el conocimiento del verdadero Dios con una religión que en esencia era opuesta a él, la astrología, los horóscopos y el zodiaco, la adivinación, la magia de los números, el espiritualismo, el misticismo, la hechicería, los encantamientos, el mal de ojo y la invocación de los malos espíritus. Todo esto se desarrolló en Esaquilá y ha sobrevivido hasta nuestros días. Y el resultado de todas estas carencias, perdón, de todas estas creencias, lo vemos precisamente hoy en día. La biología evolutiva afirma que los lenguajes indoeuropeos tienen su raíz en los lenguajes de las naciones que vivieron en la época durante la cual se edificó la Torre de Babel. El doctor Russell Gray de la Universidad de Auckland en Nueva Zelanda calculó la época, ¿verdad? La antigüedad de los 87 lenguajes indoeuropeos y determinó que habían surgido en el periodo de la Torre de Babel y después se dispersaron hacia el occidente, a Europa y hacia el oriente, a la India. Desde aquel entonces el hombre ha mostrado su oposición egoísta a la naturaleza o al atributo del altruismo total. En lugar de transformar el constante número de su egoísmo en altruismo y ser semejantes a la naturaleza, los individuos han creado un escudo artificial que los aparta de su entorno natural viviente. Es por eso que han desarrollado la ciencia y la tecnología. Pregunta: al no desear el hombre corregir su actitud e inclinarse por su aspiración a gobernar la naturaleza, ¿no es esto como continuar construyendo la Torre de Babel? Subtítulo: La Kabbalah como el método para lograr alcanzar semejanza con la naturaleza. Y aquí le dejamos en esta parte que se llama la Kabbalah como el método para lograr alcanzar semejanza con la naturaleza. De la página 171.